esto le funciona a tal empresa, esto me funciona a mí. Y esto es como el doctor o como el médico. Sí. No porque a ti te funcione el medicamento para la cabeza, significa que a mí me va a funcionar el mismo. Me encanta que eres muy, muy suavecita. Nos está hablando al oído el cambio climático. Y dije, ay, yo pensé que nos estaba golpeando muy fuerte. Hay algo que está cambiando y no solo es el clima, es el mundo entero. Esto es De Frente al Medio Ambiente. Bienvenidos a Ecoinnovaciones. El día de hoy pondremos en el foco a un recurso esencial que no siempre se valora como debe, el agua. Yo soy Sol, amitóloga de la UNAM, y hoy me acompaña René Mendoza, presidente y fundador del Colegio del Agua. Bienvenido aquí en Guanajuato. Encantado de estar aquí contigo, Sol. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y sabemos que el agua es mucho más que un insumo. Es un factor que puede ser crítico tanto para las empresas, igual que para la reputación social y el cumplimiento regulatorio de estas, ¿no? Sin embargo, creo que es un tema que sigue siendo un poco subestimado actualmente, ¿no? Se supone que, bueno, la FAO estima que el consumo mundial de agua dulce ha aumentado 60% desde 1960 y esto va a seguir en crecimiento porque somos más personas, porque cada vez hay más industria, porque cada vez hay más actividades que requieren del agua dulce, ¿no? No podemos simplemente usar el agua salada para muchas cosas que hacemos, ¿no? Y también el cambio climático es un determinante. Tú vas a saber mejor que nadie, los patrones de precipitación están cambiando. Este año afortunadamente nos ha llovido un poquitín, pero hace 2 años no llovió. El año pasado también hubo muchas, pero también vienen lluvias torrenciales grandes, ¿no? Que traen como muchas consecuencias. ¿Qué nos podrías decir sobre el estado actual del agua aquí en México? Claro que sí. Primero, pues tenemos una parte de la sobreexplotación. La mayoría, tanto en México como en el estado de Guanajuato, el suministro es a través de fuentes subterráneas, que quiere decir que los acuíferos, pues se tiene que perforar y a través de los pozos se tiene que extraer el agua para que tú y yo tengamos el agua en nuestros domicilios y también en nuestras industrias y empresas. Como dices, ahorita esta extracción de agua todavía, digamos, por ejemplo, yo pienso en el petróleo, ¿no? Ya Ajá. ves que hay reservas 1P, 2P y 3P. ¿Qué pasa con el tema del agua? Porque hace tiempo yo escuché que en Ciudad de México ya se habían terminado su agua subterránea, que ya Sí. estaban trayendo agua de Michoacán, de Hidalgo. ¿Cómo estamos como en esta materia de agua actualmente en México? ¿Cómo se puede comprobar qué tanta agua subterránea nos queda y cuántos pozos más vamos a tener que seguir perforando? Bueno, mira, te voy a dar, al final del día, toda sociedad está limitada en su desarrollo por la disponibilidad de recursos naturales. Desde las civilizaciones antiguas como romanas, las egipcias, las persas, todas florecieron porque tenían agua. Hoy en día la situación comienza a ser un poco crítica, sobre todo por el agotamiento, como bien dices, o abatimiento del nivel de los mantos acuíferos. Pero ¿eso en qué significa y cómo lo podemos ver nosotros? La mayoría de las veces cuando tú vas, por ejemplo, a una montaña o vas a lugares muy conservados, tú tienes un agua fresca que emana de los manantiales. Ujú. ¿Eso qué significa? Que es un agua prácticamente de lluvia, casi casi filtrada. Entonces va a estar muy fresca, muy agradable, muy rica. Pero conforme te vas alejando y te vas yendo más hacia los valles, a las zonas planas, que es donde tú tienes todo el acuífero en su mayoría, entonces ahí tienes tu agua ya de otras características, a Mm, veces un poquito ujú. más calientita. Si te vas a Michoacán o incluso aquí al estado de Guanajuato al sur, ya es un agua termal. ¿Qué se supone que es un agua termal? Bueno, como sabemos en la parte subterránea, pues tenemos actividad volcánica, pero también es agua que ya tiene miles de años. Nos decía justamente un catedrático de la UNAM que una gota de agua en su ciclo hidrológico tarda en darle la vuelta a 4000 años. Ahí es donde las cosas comienzan a complicarse. Ujú. Y si tú sabes que el agua es el disolvente universal, pues imagínate un agua que tú no te estás tomando ahorita, tú ya te la estás tomando de 2000, 3000 años, ya disolvió minerales. Estamos en el cinturón transvolcánico, que así se le conoce en esta zona de Guanajuato. Eso significa que esa agua ya tiene mucho tiempo, ya disolvió minerales y es la que tú te estás tomando hoy en día. Entonces agua. A mayor profundidad un pozo, agua con menor calidad, sería lo esperado, por el tiempo de residencia que tiene. Y ahí es donde la complejidad comienza a ser más abrumadora. Porque ¿cuánto tienes tú que esperar a que se infiltre esa agua que acaba de llover hoy? Ni tus hijos, ni tus hijos de tus hijos se la van a tomar. A lo mejor ya Sí. nadie, porque ya nos extinguimos. Ok, entonces lo que dices, ¿no? Yo alguna vez también escuché como esto de que no está lloviendo, pero existe un ciclo del agua, ¿no? Así es. Pero es así como se modifican, ¿no? La disponibilidad de agua que podemos tener, ¿no? Porque dices, ahorita una gota tuvo que pasar 4000 años
es muchísimo tiempo, ¿no? Como dices, ni mis descendientes, si es que llega a tener, lo van a tener, ¿no? Entonces, también lleva un proceso como geológico, ¿no? Sí, De muchos años. indudablemente. Entonces, sí creemos, bueno, estamos seguros de que este recurso es como súper esencial para todas las actividades, todos. Me atrevería a decir, creo que es el recurso más importante. Pues el agua es vida, todos dicen Así el agua es. es vida, ¿no? Por algo Entonces, lo dicen sí. así, tal cual. Entonces, pues es el objetivo de este episodio, hablar de innovaciones, de tips que los empresarios pueden hacer en cuestión de agua, ¿no? Un materia súper importante que sé que todas las empresas usan, que si para el proceso de producción, que si procesos propios de oficina, los procesos digitalizados también, que no la vemos el agua, pero Así ahí hay es. agua también, ¿no? Entonces hay muchas cosas y bueno, quisiera empezar con el primero, que Ujú. sería como, en casos de que haya procesos de lavado, es optimizar este proceso de lavado, ¿no? Sí, Que sí. se reduzca. Muchos negocios usan miles y miles de litros de agua y cada vez usan más en este tipo de actividades, ¿no? Sabemos que muchos productos, la ropa, ¿no? Por ejemplo, el textil, que lo tienen que Ujú. lavar y lavar y lavar. ¿Qué es lo que podríamos implementar para que este consumo se pueda ver reducido? Bueno, primero me gustaría abordarlo desde un punto de vista un poco teórico, porque hay veces que si únicamente nos vamos a las soluciones, ok, tú pones una planta de tratamiento, pero si no tienes controles, no tienes dónde depositarla, necesitas infraestructura especial para poderla recircular, porque ya es un agua que tiene uno o dos usos. Entonces tienes que entender a cabalidad el ciclo hidrológico, porque a lo mejor una parte la tienes que vertir a los cuerpos de agua para la misma estabilidad de la flora y la fauna que depende de esa agua. Entonces no puedes decir, ya soy súper eficiente Ujú. porque ya no descargo. No, al contrario. Aquí el reto es a nivel empresarial que se descargue con la calidad que nos requiere la norma mexicana, oficial mexicana. Pero por otro lado también que esa agua que tú vas a tener, algo muy importante, puedas rescatar la materia prima, porque ahí es donde está la primera área de oportunidad. Que visualicemos que esto no es únicamente yo descargo agua, esa agua ya lleva cierta concentración de químicos, no voy a decir contaminantes, porque para nosotros en el ámbito empresarial es un área de oportunidad donde si yo estoy utilizando en mis procesos tal vez un poco de cobre, de aluminio, pues yo lo puedo recuperar. Y ahí es donde entramos a la parte de la economía circular, que al menos hoy en Guanajuato ya se tiene una ley y estamos a la espera en este septiembre a que se publique un reglamento en materia de economía circular. Y ahorita es algo, una área de oportunidad porque ya está considerando no solamente la medición de la huella de carbono, que es decir, ¿no? Que no envíes emisiones y cantidades de Ujú. CO2 y metano. Ok, también ahora la ley de economía circular considera el uso y manejo de la huella hídrica. ¿Y la huella hídrica en qué consiste? En contabilizar cuánta agua yo requiero para producir un bien o un servicio. Es decir, volviendo al tema textil, si yo requiero de 100 litros para darle todo el proceso de color a una prenda, ahora tal vez podría reducir ese consumo a 90 litros, a 40 litros, a 20 litros, y ahí es donde entra ahora el agua virtual. De cuánta, a veces le preguntan, ¿no? A los artistas, pues, ¿qué costo tiene todo? Y ya empiezas a sacar Ujú. cuentas. Ahora más bien, si queremos vernos sostenibles, ¿cuánta agua estás cargando actualmente? Así es. Sí, la huella hídrica, ¿cómo mencionaste? Oye, Yurika, ¿Digital o no? agua Agua virtual. virtual, Ujú, exacto. Es algo, nosotros hace 2 temporadas, me parece. Sí, la pasada fue el cambio climático. ujú. Hablamos sobre la huella hídrica, ¿no? En los productos y como dices, ¿no? Todo lo que lleva, ¿no? Ya sabemos que las carnes rojas también tienen una huella hídrica enorme, tanto para pues que los animales vivan bien, toman mucha agua al día, para lavar donde lo sacrifican, pues también Sí, necesitan mucha también. agua. Eh, Tiene una huella hídrica muy grande, ¿no? Al Sí, igual que muchas otras cosas. Hablábamos del tema de la cerveza o de algún refresco, sí, que tú te tomas una lata, pero de líquido, pero atrás de eso hay como muchísimos más litros en muchos procesos, ¿no? así es. Y bueno, una segunda parte, en segundo tip sería el aprovechar fuentes alternativas como la captación de agua de lluvia. A mí esta tecnología de captación de agua de lluvia se me hace muy bonita, tanto para empresarios como para hogares, ¿no? O sea, Sí. no necesitas necesariamente ser empresario para poner una, Pero pero sí, también, como dices, ¿no? El agua trae diferentes procesos, diferentes ciclos y sabemos que el agua tal vez en una ciudad industrial no va a tener la misma calidad que como dijiste, en un área natural, algo así, ¿no? Sí. Entonces es importante primero como hacer, em,
¿Cómo podría alguien instalar un captador de agua de lluvia? En cuestión empresarial, ¿no? Vamos a ir. Sí, claro. Bueno, mira, aquí tenemos que referirnos, por ejemplo, a lo que dice uno de los hábitos de la gente altamente efectiva. Dice, mide 2 veces para que cortes solo una. Antes de que tú comiences a captar agua, se tiene que hacer un estudio, porque en el tema del agua tienes una complejidad bastante diferente a cualquier otro tema, porque tú vas a tener lluvias que van a ser torrenciales y abundantes, o tú puedes tener simplemente de esas lluvias que nada más te ensucian el parabrisas. Sí. Pero al final de cuentas, si tú dices, bueno, es que aquí en Guanajuato llueven como 500 milímetros en promedio, tú dirás, pues de entrada parece bien. Pero cuando tú ya te vas metiendo cada vez más al tema, tú te das cuenta que esas lluvias pueden ser muy abundantes. Y si tú haces la construcción de un sistema que queda subdimensionado, es decir, que tenga un menor diámetro y una menor capacidad para conducir el agua, te puede generar un riesgo. Cierta empresa de Puerto Interior, estábamos platicando justamente, es que nosotros tenemos un sistema pluvial, pero ¿qué crees? Que vino una de esas lluvias extraordinarias y tuvimos que dejar salir el agua porque corríamos el riesgo de que nos inundáramos en la empresa. Entonces, a veces el agua, si bien es cierto, es bondadosa, pero también hay que saberla comprender. Y ahí es donde yo me refiero. Claro, en la industria existe una oportunidad increíble. He conocido, por ejemplo, empresarios de Dolores Hidalgo en ese tema de la alfarería, que ellos prácticamente solamente 2 meses utilizan agua del suministro. Todo lo que utilizan ellos es directamente de la captación pluvial. Entonces, ahí cuando tú tienes una buena planeación, puedes tener buenos resultados. Pero justamente estas variaciones son las que nos pueden poner incluso en riesgo hasta nuestro patrimonio. Y vas a decir, bueno, pues que tú me estabas recomendando captar agua así, pero el tema es que hay que entender cómo funciona el lugar en el que tú estás instalado respecto a la lluvia. Y lo que no, ya se puede dejar ir, que tiene sus beneficios también porque evitas que se te colapsen los drenajes. Aquí en cierta complejo industrial, pues una lluviecita y se inundan completamente. Tal vez es en parte porque las empresas no están dando el siguiente paso, que es su captación. Y ya si estás captando ahora viene un segundo punto. ¿Cuáles son tus requerimientos para tu proceso? ¿Requieres agua ultrafiltrada de esa casi destilada o simplemente la requieres para un lavado? Si es así, entonces ya tienes otro segundo punto a tu favor, que es no necesitas agregar costos extra para darle un tratamiento y que te sea útil en tu proceso. Y luego el tercer punto es, ¿de esa agua con qué calidad sale? ¿Se puede vertir directamente a los cuerpos de agua o se les puede dar un pequeño pretratamiento para volver a recircular? Entonces ahí es cuando hablamos de sostenibilidad y de economía circular. Y ya te das cuenta que no es nada más como yo capto agua, porque luego el otro tema. A veces la tienes que clorar porque ya te salen así maromeros, o no vaya a ser que por quererte ver sostenible tengas ahí un foco de dengue. Sí, sí, también, ¿no? Es muy importante, pues que no se tome a la ligera, ¿no? Como dices, el ejemplo que pones es muy claro, ¿no? Que no se tome a la ligera, porque, pues, o sea, realmente pueden pasar cosas así, ¿no? Que el problema creo que no es que no llueva, sino que llueva de más y que ya se desborde y si no está bien colocado, pues que pueda generar inundaciones, desastres, pero y enfocarlo a lo que necesitamos, ¿no? Entonces, Claro. un lavado a lo mejor no va a necesitar que le metas bacterias para que el agua se filtre, cosas así, ¿no? Simplemente, pues con un filtrado de sólidos pueda quedar, ¿no? Sí. Pero sí es importante localizar cómo se puede poner, ¿no? Yo estuve investigando y Heineken aquí en México es una empresa muy conocida, Sí. captan y filtran también el agua de lluvia para los procesos que, como dices, no son potables. No quiere decir que se lo estén poniendo a la cerveza que nos tomamos, ¿verdad? Claro. Sino para procesos no potables, tal vez lavados. No sabemos los procesos industriales que pueden existir dentro de una cervecera, pero en el líquido no hay el agua aclarando. sino en procesos de lavado, ¿no? A lo mejor, o procesos no potables, simplemente. Sí, muy bien. Y bueno, antes de empezar este episodio hablábamos de qué onda. No se puede mejorar lo que no se mide, ¿no? Así es. Entonces, también otra cosa que se propone es instalar medidores por área o por proceso, ¿no? ¿Qué nos puedes decir respecto a esto? ¿Has visto casos así o cómo es que cómo se localizan estas áreas y qué tipo de medidores se tendrían que ajustar? Bueno, aquí también qué bueno que lo mencionas porque esto es lo que le va a permitir dar el salto a las empresas a una calidad internacional, porque tenemos desde la huella hídrica como un estándar ISO, que ahorita no recuerdo cuál es el número. Aquí lo vamos a poner de todas formas. No sí, por favor. Sí. Creo que es el 16941. No me acuerdo bien. Sí. Pero el punto es que ahora tú tienes que para considerar una empresa no solamente socialmente responsable o sostenible, tienes que cumplir con los 3 criterios. El ESG,
que incluso hasta a nivel como inversionista, pues es lo que te da un plus a destacar. Y yo creo que tanto pymes como empresas que ya están consolidadas en el ESG, Environment, Social and Government. Aquí es la parte donde tenemos que vincularnos en la medición. Y ahorita voy a retomar la parte más social, pero primero me enfoco a la empresa. ¿Qué sucede? Dependiendo de la cantidad de procesos, de ciclos, tú tendrías que instalar un micromedidor, porque obviamente vas a tener pérdidas, pero también te ayuda a contabilizar justamente cuánto volumen tú requieres para producir un bien o un servicio. Sí. Estaba yo reunido con mi gran amigo Jorge de la planta Pirelli. Ujú. Él es el responsable de toda esta parte de sostenibilidad de la empresa. Y ellos me decían, ay, me corriges Jorge si me llegas a ver, ellos querían reducir en un 60% para 2030 lo que estaban consumiendo en 2015. Esa es una meta demasiado ambiciosa. Y la mayoría o la querían recircular o justamente ellos querían captarla para introducirla a su tema de proceso. Entonces es un tema muy ambicioso que ya empresas a nivel internacional están tratando de implementar y sobre todo ahora lo vinculo con la sociedad porque quieren hacer parte de que es una empresa sostenible, amigable con el medio ambiente. Claro, una llanta a simple vista tú podrías decir que es lo que más contamina, pero justamente creo que la conciencia en las empresas a nivel internacional ya está a un nivel en el cual también necesitamos que toda la proveeduría, al menos aquí en Guanajuato, ya se empezara a meter ese chip. Y ahora con la entrada de esta nueva ley y de su reglamento, habrá incluso hasta proyectos que te permitan transitar esa sostenibilidad. Y respondiendo al tema es, necesito yo ver dónde están los puntos de mayor consumo. Necesito hacer todo un análisis para ver cuál sería mi área de oportunidad para reducir ese consumo y al final del día hacer proyecciones. Porque no olvidemos también que en la parte social, las empresas pues tienen que poner el ejemplo hoy en día. Y esa vinculación directa entre la sociedad, pues eso ya no solamente dices tú, es una empresa, no, es alguien que me está vendiendo confianza y que el día de mañana que yo voy y compre un producto, pues no me sienta mal porque lo estoy consumiendo, sino al contrario, motivado. Sí, lo que dices es importante porque también, como dices, los consumidores cada vez están como un poco más conscientes en este ámbito de sostenibilidad y pues de todo lo que está pasando en nuestro mundo. Particularmente siento que en nuestra temporada de productos estuvimos aquí con nuestros compañeros de oficina y despertaban muchas alertas, ¿no? Hablamos del trayecto, ¿no? Hablamos de la extracción de materias primas, hablamos de la huella hídrica, hablamos de los residuos, hablamos del empaque, o sea, es ver todo ese panorama que hay que no vemos, o sea, nosotros simplemente compramos algo y ya. No nos olvidamos de todo lo que tiene atrás, Sí, pero es poner foco también, ¿no? En la huella hídrica, que como dices, ya viene en la ley de economía circular. Ahora sí, ya es una ley. Y sí, la verdad es que no sé muy bien cómo funcionan las leyes. Me imagino que tienen que cumplirlo sí o sí, ¿no? así Pues, es. entonces, em, ver qué onda, ¿no? ¿Qué se puede hacer con, con lo que viene ahí marcado? Y como dices, ¿no? Empezar a medir y ver qué es lo mejor para nuestras áreas de trabajo, ¿no? Yo creo que en esta parte de los cambios tenemos que ir transitando, pero no de una manera atropellada o nerviosa, puesto que creo que el camino es muy bueno y hay veces que a todo cambio le ponemos resistencia, pero yo creo que al contrario, como bien lo dices, la misma gente lo es consciente. Tarde o temprano lo empiezan a exigir de una manera indirecta. Entonces, ¿qué es lo que yo haría como empresario? Pues empezar a analizar y tener bien definido, tal vez ya si tienes un sistema de gestión, pues que mejor, ya puedes ir metiendo esos indicadores. Y yo creo que el tema ahorita que apenas estaría entrando en vigor sería el cómo voy a empezar a prospectar el poder reducir esa huella hídrica. Y a partir de ahí empiezas a buscar las soluciones, pero no es así como que, me vendes un producto y ya ese producto va a ser el maravilloso. No. No, creo que esto es más de procesos, Sí, más de innovación y que tenemos que hacerlo sí o sí. así es. Sí, es poco a poco, ¿no? Es desafortunadamente como que hicimos todo este cambio, tal vez ambiental, estos impactos de jalón con la revolución industrial, pero ahorita pues nos toca revertirlos poco a poco, nos acostumbramos a eso, pero bueno, ahora nos tenemos que acostumbrar a las nuevas cosas que vienen, ¿no? Que van a ir transitando. Sí. Y bueno, otro de los naipes, otra de las innovaciones es reducir directamente el volumen de agua que se ocupan para mejorar. Ajá. Es reducir directamente el volumen de agua usada, mejorando tal vez equipos que sean un poco más eficientes o procesos, ¿no? Muy bien lo acabas de decir, porque tal vez el proceso no es el que está mal. A veces es la parte de decir, es que yo estoy casado con este equipo que ya tiene 20 o 30 años, tal vez, y es muy bueno, pero si no está siendo eficiente, ¿aquí qué vamos a hacer? Y ahí es donde ya no solamente lo veas por el tema del funcionamiento. A veces al final del día
estás cuidando los centavos y dejando ir los pesos, ya es un tema hasta estratégico en la Sí. empresa. Sí, así es. También otro ejemplo es como la planta que está aquí en México de BMW en San Luis Potosí. Sí, Ellos operan ya sin descargar aguas residuales. Es lo que hablábamos, ¿no? Es decir, todo el agua que sacan la tratan y la reutilizan, ¿no? Alguna vez yo iba en un viaje y me comentó alguien como de, es que en mi universidad estaba en la planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? En ujú, mi universidad también había planta de tratamiento. em, y esta agua, pues la encontramos en los sanitarios, ¿no? Mayormente. ujú. Entonces, hay grandes empresas que no solamente es el proceso, como habíamos dicho, ¿no? Como proceso productivo o industrial, sino también, pues, de los propios colaboradores que están ahí. ¿Qué se puede hacer, no? ¿Cómo podemos evitar también el tema del agua y de los residuos de cargas de aguas residuales? Pues es muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos revertirlo y al mismo tiempo, siento que es como evitamos que lo desechamos y al mismo tiempo lo reintroducimos, ¿no? Entonces ya nuestro Sí. consumo como que está recirculando todo el tiempo, ¿no? No sé si tú sepas, y mira, es una duda que me acaba de Ujú, surgir, ujú. el agua tratada, digamos, este ejemplo, ¿no? Sale nuestra agua residual, la tratan, regresa y esta misma agua sale otra vez agua residual y la vuelven a tratar. O sea, es como este ciclo va y viene, o hay algún momento en el que digamos ya no se puede tratar un agua. Bueno, es que aquí va a depender, por ejemplo, del tipo de contaminante. Si es físico, una filtración Ujú, rápidamente se va. Si es biológico, no va a haber ningún problema. Le puedes poner un aditivo, cualquier químico y sin problema. Pero si es químico, aquí depende también de la capacidad de eficiencia de tu tratamiento. Y es que a veces nos casamos con recetas. Ay, es que esto le funciona a tal empresa, esto me funciona a mí. Y esto es como el doctor. O como el médico. sí, No porque a ti te funcione el medicamento para la cabeza, significa que a mí me va a funcionar el mismo. Entonces ahí es donde empiezan las particularidades, número uno. Y número dos, tiene que ver también con la visión y capacitación que tengan los colaboradores dentro de la empresa, porque ellos al final de cuentas van a ser el corazón del sostén de estos nuevos procesos. Y si yo tengo la parte química donde tengo que recircular, justamente por eso te digo, recuperación de materia prima que nos permita reducir costos, tanto por descarga, tanto por adquisición de materiales, y empiezas a ser eficiente. Pero aquí hay una particularidad muy interesante, que a veces es donde vamos aprendiendo de manera empírica, a prueba y error. ujú, ¿Por qué razón? Qué bueno que estás teniendo ceros descargas, pero también hay que reconocer que si esta empresa, la que sea, está descargando hacia un cuerpo de agua, tiene que asegurarse un caudal mínimo ecológico porque ya estás generando un impacto. Tú eres eficiente al interior, pero no olvidemos que una empresa no es un ente aislado, es un ente que compone toda una sociedad y es parte de un ecosistema. Entonces, si no estamos descargando cierto volumen, esos sistemas acuáticos, esa flora y esa fauna que dependía de una descarga, independientemente de la calidad, ya no la tiene. así es. Entonces, aquí también viene el tema de las leyes, que nuestros legisladores también se tienen que actualizar y tienen que empezar a visualizar que ahora sí que como dicen, ¿no? De manera coloquial, el tema de la cobija. Te cobijas por un lado y te descobijas Ujú, el otro. Y ahí es donde la capacitación de los colaboradores, de los tomadores de decisión, es lo que nos puede dar el plus y evitar que estemos a prueba y error haciendo situaciones que parecerían al parecer de sentido común, pero ya cuando estás adentro pierdes toda sí, sensibilidad. Ese es sí, el así es. problema. Exactamente, sí. Y, y bueno, dentro de esta investigación que nosotros tenemos de tips, Ujú, nos gustaría, bueno, me gustaría a mí ujú, cerrar, claro. ya después, si hay más cosas que hablar, la hablamos, pero con la parte cultural, ¿no? Formar también al personal que tenemos para entender cuál es el valor del agua, cuál es el valor del agua. Dudo mucho que alguien ya no sepa cuál es el valor del agua, ¿no? O sea, ya es una realidad, ¿no? Ujú, Te digo, hace 2 años lo notamos más que nunca, o sea, para mí ese es como el claro ejemplo de que el cambio climático está aquí y nos está soplando en el oído, ujú, porque no llovió, o sea, de verdad, no, o sea, tuvimos problemas de sequías, fue cuando pasó lo de Monterrey, la Ciudad de México, me estaba contando con una persona que en el Estado de México está creciendo tanto la urbanización, las casas, todo esto, que ya les están reportando más bien su agua al día, ¿no? Entonces, es una parte de tomar conciencia, ¿no? Si nosotros como referentes estamos en la posición de un equipo de colaboradores, podríamos empezar a hacer como este cambio de cultura, a ver, oye, ¿cómo podemos aprovechar de una mejor forma
el agua, ¿no? Y también pienso en grandes procesos industriales que, pues como tal, ellos llegan y ya está todo el proceso, ¿no? Ellos qué más hacen. Pero tal vez la gente, la misma gente que está ahí, puede decir, no, es que esto está siendo muy ineficiente, ¿no? Y ya es cuando empiezan las mediciones, porque se da así, a lo mejor sí tiene que ser así, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se puede hacer como para cambiar esto y que todos juntos, o sea, yo siempre digo, el trabajo en equipo es mejor, podamos llegar a tener soluciones y cambios dentro de las empresas, dentro de dentro de los empresarios, dentro de todo el núcleo, dentro de nuestros hogares también. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Ya sabes que está esto de que pon una cubeta cuando te bañes y Ujú, con eso llegas, captura el agua de lluvia, o sea, ujú. cosas como muy básicas que si las haces se vuelven parte de ti, ¿no? O sea, así, ¿no? Bueno, mira, me encanta que eres muy suavecita. Nos está hablando al oído el cambio climático. Y dije, yo pensé que nos estaba golpeando muy fuerte. Pero aquí tenemos que cambiar también esta parte de la cultura del agua, porque dicen cultura del agua, no sé, yo que fui niño en los noventas, veía mucho la televisión y decía, cierra el agua porque se acaba. Ujú, Dices, oye, hace algunas décadas atrás, dices, no puede ser posible que el eslogan siga siendo el mismo cuando el panorama es mucho más recrudecido hoy en sí, día. Yo para mí una de las cosas importantes es, hablando de cultura del agua, entender cuál es la magnitud de una fuga. Yo te digo, para ponerte en contexto, se supone que todos los organismos operadores, los encargados de proveer el servicio en tu casa o incluso en las industrias, calculan una dotación promedio, al menos aquí de manera muy general en México, de 150 litros por habitante al día. Tú tienes una pequeña fuga que si tú pones un vaso de agua y cuentas el tiempo, a lo mejor ese vaso de agua se llena en 2 minutos o en 3 minutos. Si tú haces esa multiplicación de, vamos a decirlo así, medio litro por segundo. Multiplica ese medio litro por 3600 segundos y vas a obtener el agua que se está fugando en una hora. Multiplícalo por 24 y vas a tener el volumen diario que estás desperdiciando. Multiplícalo por 365 días, ya dejaste fácil a una colonia sin agua, solamente con esa fuga. A veces el problema de esa magnitud es, y tanto a nivel industrial como a nivel domiciliario, lo que más fuga es el sanitario WC. Porque a veces es la fuga tan imperceptible que tú ni siquiera lo notas. Y a lo mejor en tu recibo, quienes tienen servicio a medida en sus domicilios, pues lo notan que se incrementa, pero no es lo suficiente. Ahora imagínate en una empresa de cuánto hablamos. Que yo no hablo tanto que en las empresas se presenten las fugas, pero quienes están haciendo y dándole vida a la empresa somos nosotros, los colaboradores. Entonces ahí, que si desde nuestra casa, como bien lo dicen, no traemos esa cultura de inspección, y eso no es de que le toca al de mantenimiento, a lo mejor me toca a mí como simple colaborador, pero ya tienes una conciencia. Ahora tenemos brigadas de protección civil, de primeros auxilios, de enfermería, tenemos un departamento de medio ambiente, pero pareciera ser que el agua y el medio ambiente son cosas distintas. Es decir, pues yo planto árboles y los árboles por arte de magia se dan. Y no, entonces ahí es donde yo hablo que el conocimiento tiene que ser integrador. Y justamente como el conocimiento es integrador, no es tan sencillo como decir, ciérrala la llave porque se acaba. Ya el eslogan quedó atrás hace años y tenemos que entender justamente eso. Y por eso tienen que ser estos programas de vinculación directa social. Y no necesariamente tiene que ser ir a regalar dispositivos ahorradores a una comunidad, sino social dentro de la misma empresa. Porque ya cuando lo haces parte del problema, el mismo colaborador, también el mismo colaborador busca soluciones. Entonces, incluso hasta la gente de RH, oye, pues, ¿qué tenemos que hacer de estos mecanismos a implementar para hacer que nuestros colaboradores se vayan integrando en un tema de sostenibilidad? Qué bueno que bien lo dices, que nos susurra en el oído el problema, porque yo pensé que nos cacheteaba fuertemente. Fíjate que sí tenemos como ahí nuestras redes de contenido ambiental Ujú, y hay mucha gente que todavía no cree como en el cambio climático, ¿no? Es como, ¿cómo? O sea, como dices, ¿no? Tal vez la palabra sí era como ya está aquí, nos empuja todos los días. sí, Ahorita de verdad los días son increíbles, ¿no? Porque sales de tu casa, hace frío y luego en la tarde está el sol que quema y luego otra vez en la noche, bueno, la verdad es que yo no he salido mucho en la noche, pero no está tan fuerte el frío en la noche, no es como en la madrugada cuando se incrementa. Y ujú, esto lo hablamos en temperatura, pero afortunadamente aquí en México, bueno, aquí en Guanajuato, la verdad es que yo tengo muy poquito viviendo aquí en Guanajuato, este, no sé si realmente haya como lluvias muy fuertes que provoquen inundaciones graves como en algunas otras partes del país o del mundo, ¿no? Porque esto está como es muy visto, ¿no? Que o no llueve y de repente llueve muchísimo y ya, no sé, hace muy poquito igual hubo como un video circulando de una inundación muy grave. No sé, no me puse a investigar, solamente me salió y lo pasé. Em,
pero no dimensionamos cuáles son todas las consecuencias, ¿no? Ahorita hablando en cuestión del agua, imagínate, ¿no? Los patrones de precipitación cambian, la agricultura se va para abajo, ¿no? O sea, y es nuestro Probablemente. alimento. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando ya llegue a pasar esto, no? O sea, te digo, hace 2 años yo estaba todavía pues en la universidad y vimos esto, ¿no? O sea, ¿qué onda con los patrones de precipitación? ¿Qué está pasando? Y pues llegamos a esa clara conclusión. Ahí en la universidad teníamos un huerto. Ese año no nos dio cosecha, nada, por lo mismo, ¿no? ¿Cuántas pérdidas? Y nosotros, pequeñito, ¿no? Pero hablando de gente que se dedica totalmente a la agricultura, es un tema que les afecta económicamente y también a nosotros. Los alimentos, sabemos que si un alimento o fruta, verdura, algo que venga de la agricultura aumenta es porque está pasando algo atrás, ¿no? No nada más es porque aumente ya. Porque a lo mejor no es temporada, porque no hubo agua para regar, porque la cosecha no fue suficiente, hay bajos rendimientos. Entonces, este tema del agua, como dices, no se tiene que ver separado de acciones o de impactos ambientales que ya estamos viviendo hoy en día, ¿no? Ujú. No sé si tengas algún otro tip ahí que nos pudieras dar hoy para las empresas que tú digas, esto es lo que ya todos lo tienen que tener. Pues mira, yo creo que justamente el podcast lo que trata de hacer es despertar la conciencia. Y yo creo que el mensaje podría ser bastante sencillo a todos nuestros amigos, compañeros empresarios, es no tengan miedo de transitar a la siguiente revolución, que ya no tiene que ser tecnológica, o más bien tendrá que ser una retrorevolución. Regresar a tratar de mantener lo más posible nuestro medio ambiente intacto. No se puede, yo sé que no se puede, pero existen estrategias a través de vinculación con distintos entes donde tal vez si yo estoy afectando aquí, pero puedo rehabilitar allá. Tal vez yo necesito ser eficiente en mi empresa, entonces comienzo a hacer mediciones y empiezas a visualizar que no es el fin del camino, sino al contrario. Sigues renovado, sigues innovando y sigues posicionando el nombre de tu empresa como una empresa líder, ahora no en la producción ni en la calidad, que eso fue el paradigma por mucho tiempo, ¿no? La calidad. Ahora yo creo que viene la sostenibilidad. Hay que cambiarle y vamos a la siguiente generación. Yo para mí sería dejarles ese mensaje, que no se sientan presionados, no se sientan solos, No, sí, sí. no se sientan solos, al contrario, creo que existen distintas organizaciones que están realmente impulsando el tema desde sus trincheras. Entonces yo creo que nada más hace falta construir esos puentes, derribar las barreras y buscar las soluciones entre todos. Sí, así es, no puedo estar más de acuerdo con esto. La verdad es que para mí el tema del agua es un poquito ajeno dentro de mi profesión. Ujú, Eh, Me encanta todo lo del tratamiento de aguas residuales, se me hace algo mágico, ay no, yo lo veo y digo, wow, no, ujú, increíble. Quiero una mini para mi casa. ujú. Entonces, pero bueno, esperamos que sí, que esto llegue, que resuene y que empecemos de poquito en poquito hasta Así lograr es. una eficiencia en materia del agua, ¿no? Y bueno, agradecemos mucho, ingeniero, que nos haya acompañado el día de hoy. Al Realmente contrario. fue una plática enriquecedora. También agradecemos mucho a ustedes que se han quedado hasta el final del episodio. Y sí, hay que poner foco y empezar a hacer acciones hoy. No olviden seguirnos en Spotify y en TikTok y suscribirse en YouTube. Hasta el próximo episodio Y y que que tu tu impacto impacto siempre siempre sume. sume.